Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Esta es la última clase de una serie de muchas. El tema de hoy trata de el edema agudo cerebral por altura. También lo van a encontrar como HACE o High Altitude Cerebral Edema, que es lo mismo, EACA, que es el nombre que da título a esta charla, y ECA, edema cerebral por altura. Las tres son acepciones correctas para referir al mismo tema. Los objetivos de la clase. Primero, identificar signos y síntomas de edema agudo cerebral por altura. Segundo, reconocer cómo actuar eficientemente ante un caso de edema agudo cerebral por altura. Si estos dos objetivos son cumplidos, estaré satisfecho. Los contenidos, como todas las clases que hemos seguido hasta acá, siguen esta secuencia. Primero la anatomía y las funciones del sistema nervioso, contadas brevemente, las causas y el diagnóstico del edema agudo cerebral por altura y el tratamiento. Finalmente, un comentario sobre la prevención. Esta diapositiva la vimos en otras clases. En la parte superior podemos ver las tres afecciones agudas de la altitud, de las cuales hoy hablaremos de la última, el edema agudo cerebral por altura. El edema agudo cerebral por altura afecta esta estructura altamente especializada, que sabemos que es parte del trípode vital. La neurona, que es la que compone el tejido nervioso y el sistema nervioso, y además de la neurona, la sinapsis, que están expresadas acá en esta ilustración a la derecha, como pequeñas luces que conectan unas neuronas con otras. Ya sea la célula o sus conexiones, o ambas, se ven afectadas cuando hay edema cerebral por altura. Y en el dibujo inferior van a ver un breve resumen de lo que es el sistema nervioso, dibujado aquí en color verde. Más allá de hacer hincapié finamente en la anatomía, no me interesa tanto esto, sí saber que el sistema nervioso se compone de dos partes: el sistema nervioso central, simbolizado aquí a la izquierda, que es el que está protegido por los huesos, como son el hueso del cráneo y su prolongación caudal, que es la columna vertebral. Allí, dentro de estas estructuras óseas, está el sistema nervioso central, con todas sus funciones. Y desde esta estructura ósea hacia la periferia está el sistema nervioso periférico, con todos sus nervios y con la información que dirige desde el sistema nervioso central hacia la periferia o desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Por último, el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo indica, es un sistema nervioso que tiene un cierto grado de autonomía y que compone la anatomía de los dos mencionados anteriormente. Y la función del mismo es regular de forma aparentemente inconsciente otras funciones del cuerpo humano, como la respiración, el movimiento peristáltico intestinal, los latidos cardíacos, etc. Las partes del sistema nervioso y sus funciones, esto no voy a hacer hincapié, simplemente les muestro un gráfico para que puedan ver la anatomía a grosso modo. Acá representan diferentes colores de las partes del sistema nervioso central y las funciones. No voy a hacer hincapié en esto, sino saber que el sistema nervioso regula absolutamente todo o casi todo. Eso es lo más importante. Y si se afecta, se ve afectado todo. Lo importante es que la exposición a la hipoxia de la altitud afecta severamente este sistema, el sistema nervioso central. Por otro lado, la hipoxia, ¿qué es lo que produce? Alteraciones, fíjense acá, neuropsicológicas en el área de la percepción, la memoria, el lenguaje, el tiempo de reacción, el aprendizaje y las habilidades psicomotoras. O sea que prácticamente todo se ve afectado por la hipoxia, en mayor o menor medida. Lo que puede verse en esta diapositiva es que la altitud, o sea la hipoxia de la altitud, lo que provoca es también una alteración del vaso sanguíneo, muy similar a lo que ocurría en el edema agudo pulmonar. En el edema agudo pulmonar, si se acuerdan, había una vasoconstricción sumado a una inflamación del vaso sanguíneo. Acá, en vez de una vasoconstricción, hay una vasodilatación, que es lo que de alguna forma explica el dolor de cabeza. Siempre que hay vasos sanguíneos dilatados dentro de lo que es la estructura craneal y el sistema nervioso, hay dolor de cabeza en este caso, que es uno de los síntomas del edema agudo cerebral.
y ven en el centro de esta diapositiva los vasos sanguíneos capilares, o sea, los de muy pequeño calibre. Ahí hay 3 ejemplos. Lo que se puede ver es que prácticamente en los 3 ejemplos hay poros muy chiquitos, que son los que también sufren una alteración por la inflamación, y es por donde allí se escapa el líquido que va a formar parte del edema en el tejido cerebral. O sea que lo que hay es una inflamación con un cambio en la permeabilidad de los capilares. ¿Cuál es la definición de edema agudo cerebral por altura? Como pueden ver acá, es una disfunción muy grave del sistema nervioso central que pone en riesgo la vida, que puede presentarse en sujetos expuestos a la hipoxia de la altitud. Y la manifestación clínica, o sea, los signos y síntomas, son por la presencia de edema en el tejido cerebral. Por supuesto que hay otras causas de edema agudo cerebral que no es por altura, pero a nosotros nos interesa específicamente este que es por altura, cuya causa principal es la hipoxia. Esto es importante, a pesar de que se dice de que el edema agudo cerebral por altura es una complicación del mal agudo en montaña, se lo considera el estadio avanzado final de un MAM no tratado. Y un edema agudo cerebral por altura no tratado es de desenlace fatal en solo pocas horas. Por eso es una urgencia no traumatológica, igual que el edema agudo pulmonar por altura. Los factores de riesgo. Se repite lo que hemos venido viendo en las otras charlas. Tanto la altura alcanzada final como el desnivel realizado y la velocidad de ascenso son claves en que aparezca esta patología, sumado a factores individuales, o sea, la susceptibilidad individual de cómo responde cada uno a la altitud, va a hacer que desencadenen o no el edema agudo cerebral por altura. Sumado a esto, la deshidratación, que como ya hemos hablado es complicador de cualquier cuadro, los ejercicios intensos, y el consumo de depresores del sistema nervioso central, que si recuerdan lo que hacían era deprimir la respiración, o sea que si se deprime la respiración no se está oxigenando el cuerpo, y justamente esto es un agravante de la ya de por sí hipoxia existente en la altitud. En este gráfico interesante del grupo de Peter Bars puede verse que el edema agudo pulmonar comenzaba a los 3500, un poquito más de altitud en la bioestadística, y el edema agudo cerebral por altura se da un poco más alto, empieza a aparecer a los 4500 metros, de allí en adelante. Puede precederse de MAM o no hacerlo, por eso la definición de la diapositiva anterior hay que tomarla con pinzas. Y hay una forma fulminante que está descripta, que es tan agudo que produce la muerte en pocas horas. Esto ocurre en altitudes extremas, por supuesto, o sea, más de 5500 metros. ¿Cuáles son los signos y síntomas del edema agudo cerebral por altura? Primero, en el cuadro del centro, irritabilidad, desequilibrio emocional. ¿Qué significa esto? Que la persona que comúnmente quizás calma se ve irritable y alterada en altitud o viceversa. Esas son alteraciones emocionales. También pueden haber dificultades en la concentración, puede haber parálisis a nivel muscular, puede haber paresia, puede haber asimetría en los reflejos si es que uno se los puede hacer. El campo visual a veces puede estar limitado y los movimientos suelen ser incoordinados. Todo esto puede estar todo presente o solo una parte. Seguimos con el recuadro de abajo, otros signos y síntomas. Fíjense acá, aversión a la luz, dolor fuerte de cabeza, ya no es el dolor del mal agudo de montaña, sino que es muy fuerte, tan fuerte que no calma con analgésicos comunes, tipo ibuprofeno o paracetamol. Vómitos, los vómitos si se presentan son tipo chorro, o sea, violentos, ¿no? La persona directamente emite el contenido gástrico, pero a una distancia de la boca, por eso que se dice que es tipo chorro. Puede haber visión doble, puede haber disartria, que es dificultad para emitir la palabra articulada, o sea, para hablar. Alucinaciones, puede haber temblor, pueden haber convulsiones también, puede haber lasitud severa. Finalmente, el cuadro se complica con coma y muerte por parálisis de los músculos respiratorios. Teniendo en mente todos estos signos y síntomas, ¿cómo hacemos entonces el diagnóstico? Como suele ser complicado porque hay toda una sintomatología que puede presentarse en el edema cerebral, si nos concentramos en estos dos
enunciados que están en el centro va a ser más sencillo hacer un diagnóstico. Dice así: cualquier persona con mal agudo de montaña, con cambios en su estado mental y o ataxia, hay que pensar en edema agudo cerebral por altura. ¿Qué significa esto? Que más allá de que tenga el MAM, si notamos un cambio en el estado mental, o sea que de estar una persona despierta, alerta, pasa a estar letárgica, somnolienta, eso es un cambio del estado mental. Y o ataxia, ¿qué significa? La ataxia era lo que les nombré recién, esa falta de movimientos coordinados que se ven algo tan simple, por ejemplo, como caminar en una línea recta, manteniendo el equilibrio. Se puede ver en otra acción tan sencilla como llevarse un recipiente con líquido a la boca para tomarlo. Son acciones motoras que integran una cantidad de músculos y la integridad del sistema nervioso. Si esto se ve afectado, hay ataxia. Esa famosa prueba que era dedo-nariz coordinadamente con una mano y la otra, incluso mirando, es una prueba que mide de alguna forma la coordinación de ese acto motor. Cuando eso se altera hay ataxia. Si hay ataxia pensamos en el edema cerebral. El enunciado que sigue: cualquier persona sin MAM, pero también con cambio en el estado mental y o ataxia, pensamos en lo mismo. Fíjense que las definiciones son las mismas, lo que cambia es, sin importar si hay o no MAM, lo que tengo que ver es su estado mental y la ataxia. Si una o las dos están presentes, tengo que pensar en el agudo cerebral y actuar en consecuencia. Lo importante es que eventualmente, después de un episodio de agudo cerebral por altura, pueden quedar secuelas neurológicas de diverso tipo. Por eso es tan importante el tratamiento, más allá de que la afección es potencialmente mortal. Sabiendo esto, ¿cuál es el tratamiento? Se repite lo anterior. El descenso es el primero y el más importante de los tratamientos. Igual se dice que con 500 metros hay mejoría, con 1000 es mejor, incluso si bajamos más es mucho mejor. La evacuación, por supuesto, tiene que ser la de la izquierda, de evacuación activa. Es difícil porque si la persona está táxica, probablemente no pueda realizar movimientos coordinados como son la caminata. Así que las dos opciones más válidas van a ser las del centro y la de la derecha. ¿Qué significa la del centro? Transporte pasivo, ya sea en una camilla o en una camioneta si estoy en las montañas del norte argentino o chileno, o en un helicóptero si tengo esa suerte y esa posibilidad. Pero el descenso es lo más importante. Por supuesto, si se tiene y se sabe utilizar el oxígeno a razón de 2 a 5 litros por minuto, y la forma de controlar que la sangre está oxigenando en base a ese flujo es utilizar el pulso oxímetro, que ya lo vimos en otra clase. Sobre esto sería interesante que lo pregunten en el encuentro en vivo para hablar un poquito más al respecto. Por último, el tratamiento farmacológico que se suma al anterior, no lo suple, es la droga de elección. En este caso, cuando hay un componente inflamatorio dando vuelta en el tejido cerebral, si hay inflamación doy un antiinflamatorio. La dexametasona es un excelente antiinflamatorio. La dosis puede ser intramuscular o endovenosa de 8 o 16 miligramos, así vienen las ampollas, seguidos de 4 miligramos cada 6 horas. Vía oral está discutido porque si la persona le cuesta tragar porque tiene ataxia en el acto deglutorio, va a ser una complicación. Por eso lo mejor es entrenarse en el uso intramuscular, acá marcado como IM. Por último, la prevención, esto ya lo sabemos, tratar de que el ascenso realmente sea gradual y no hacer esos desniveles brutales, sobre todo en velocidad. La aclimatación previa es importantísima. Dijimos que el cuerpo se va preparando a la altitud y la aclimatación previa me da todo ese bagaje corporal conocido y desconocido para hacer frente a la hipoxia. ¿Hay esquemas de prevención farmacológica? Por supuesto que sí. La dexametasona, misma que se usaba para el tratamiento que recién vimos, ahora sí, en otra forma, vía oral, 4 miligramos cada 12 horas, es uno de los esquemas para personas o justificado para personas que tuvieron edema agudo cerebral o mal agudo de montaña moderado o severo. Esta es la droga de elección nuevamente. Fíjense que se repite si comparan con la clase de MAM, la misma droga, la dexametasona, e incluso la acetazolamida acá también está presente. Ambas son preventivas sobre el sistema nervioso,
ya sea mal agua de montaña, ya sea edema cerebral por altura. Por eso es que se repite ambas drogas. No mucho más por ahora. Muchas gracias. Espero que puedan ir viendo todos estos temas, que los puedan ir estudiando y aprovecho a saludar atentamente. Muchas gracias.